bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de El Podcast de Pash. ¡Yay! ¿Cómo están? Estoy muy feliz, este es mi momento feliz de la semana porque hablo enfrente de un micrófono, les cuento cosas importantes que son importantes para mí y de pronto también son para ti, o de pronto no, y eso está bien, le puedes dar next, pero por favor no lo hagas porque el tema de hoy está buenísimo. Antes de entrar a nuestro tema, que tiene que ver un poquito con lo que vamos a hablar, hablemos de la luna nueva y que este mes está en Tauro. Entonces, hemos hablado de Tauro últimamente porque se me pasó un momentico, pero ya después hablamos mucho de él. Y Tauro representa esta seguridad. Entonces, esta luna nueva, que además es una luna nueva saliendo de una temporada de eclipses, ¿no? Donde nos hemos revolcado. Hemos tenido unos aprendizajes, no sé si a ti te ha pasado, pero mis aprendizajes de este año es, no quiero ser dramática, pero es esa cosa de que cuando no entra con tinta, mejor con sangre, ya. O sea, no me estoy victimizando, pero querido universo, ya entendí. Aunque él va a responder, no señora, hasta que dejes de sufrir por eso, te voy a seguir enseñando. Una cosa compleja. Después vamos a hablar un poquito de el dukkha, del sufrimiento según el budismo, que es un tema chéverísimo, pero ese no es el tema de hoy. La temporada de eclipses nos dio aprendizajes, nos dio unas enseñanzas durísimas y ahora entra esta luna nueva en Tauro diciéndonos, vamos a sembrar. De hoy tenemos 6 meses para sembrar y vamos a sembrar a proyectos a largo plazo, a asociaciones, a proyectos que te van a ayudar a encontrar esa seguridad que tanto estás buscando. Entonces, cada uno tiene que fijarse en su vida y en lo que tú estás viviendo en este momento, qué son esas cosas que tú sabes te van a dar cierta seguridad y te van a ayudar a sentirte como un poco más seguro y más en calma, porque básicamente eso es lo que te está diciendo esta luna, ¿no? Vamos a sembrar con una intención de estabilidad y creo que eso es lo importante, pensar a largo plazo, pensar en toda esta cuestión de estabilidad, recursos, dinero, también un poco con esto de las posesiones de una manera sana, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que pensar que desear cosas materiales sea algo malo, a no ser de que sea el todo, ¿no? Lo hemos hablado antes, cuando yo quiero manifestar o cuando quiero traer hacia mí cosas materiales, no va a ser tan fácil y no va a pasar de esa manera y posiblemente vas a tener más como decepciones porque es mucho más complejo que eso. Tú lo que estás buscando cuando buscas cosas materiales son sensaciones. Entonces uno se tiene que fijar en las sensaciones, pero acá estamos hablando mucho ya de proyectarnos, ¿no? De qué es lo que queremos lograr. Si quiero una casa, si quiero un carro, si quiero irme de viaje a Cancún, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿No? Y lo que les digo, paciencia y buen humor también tiene que ver mucho con esto. Pero les digo que tiene que ver un poco con nuestro tema de hoy, porque habla mucho de claro, nosotros tenemos que sembrar, pero cuando pensamos en sembrar, que queremos frutos, no es simplemente poner una semillita en la tierra, desearle buena suerte y sentarte a esperar a ver qué pasa, ¿cierto? Cuando nosotros sembramos ideas, cuando sembramos proyectos, cuando sembramos deseos, tenemos que trabajarle la tierra, ¿no? Tenemos que trabajar a esa semillita para que esa semilla crezca y se convierta en ese árbol frondoso que necesitamos. Y eso tiene que ver mucho con 4 zonas en las que nosotros estamos constantemente moviéndonos, que es cómo pasar, y ese es el nombre del capítulo de hoy, cómo salir de tu zona de confort y llegar a la zona de crecimiento. Cómo pasar de eso que es estable, que es estático, a lo que de pronto puede llegar a ser un poco incómodo y molesto, pero que eventualmente te lleva a ese momento de crecimiento. Por eso les digo que tiene mucho que ver, porque cuando pensamos en la luna nueva y cuando pensamos en crear intenciones, es saber que tenemos que empezar a crear un plan de acción que nos va a llevar a donde queremos ir. Entonces, hablemos de las 4 zonas, y ya entramos al tema, que nos llevan a crecer. Y vamos a trabajarlo en todos los aspectos de nuestra vida, porque nosotros sabemos que de pronto hay cosas que las tenemos súper bien y que en este momento funcionan a la maravilla, pero hay otras cosas que no tanto. De pronto todo está funcionando extremadamente bien y entonces solamente este capítulo es como una aseguración. ¿Sí se dice así? Reassurance de que las cosas están bien, o de pronto todo está mal y sientes que todo está fuera de su lugar, que está muy bien, que no es el fin del mundo,
pero que es incómodo y que quieres salir de ahí, y entonces aquí tú vas a entender en qué zona está cada momento y cada aspecto de tu vida y cómo puedes llegar a esa zona de crecimiento. Entonces cuando hablamos de esto de llegar a la zona de crecimiento, tenemos que entender que también es de ciertamente cíclico, pero a mí me gusta pensar como una burbuja. Entonces imaginémonos que nosotros nacemos, ¿cierto? Y cuando nosotros nacemos, estamos, antes de nacer, somos concebidos, ¿sí? Y somos concebidos y estamos en el vientre de nuestra madre, cómodos, tranquilos, todo llega a nosotros, no hay nada de qué preocuparse, nutrientes llegan a nosotros, nosotros vamos desarrollando órganos vitales, la mamá de pronto está pasando un momento un poco más difícil que nosotros, pero ella nos está nutriendo, nos está dando cosas y nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Pero en ese crecimiento, de pronto nosotros no sentimos eso, pero empieza a haber una expansión, ¿cierto? Esa barriguita va creciendo y ese bebé va creciendo y es como, ¡ay, felicitaciones! Tienes un melón dentro de tu vientre. Y la mamá, ¡yay, qué emoción! Ya no puedo caminar del peso que estoy cargando, pero el bebé está súper bien creciendo ahí. Nace y dicen que el momento más doloroso y más traumático y más trágico que el ser humano vive es nacer. Y por eso gritas y por eso lloras. El doctor te da una palmadita y se asegura que tú puedes gritar y que puedes llorar porque eso te está diciendo estás vivo. Y más o menos eso resume el resto de nuestras vidas, porque constantemente estamos pasando por estas etapas de nuestras vidas que nos están llevando a crecer, ¿no? Entonces la zona de confort, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, me quedo siendo un feto por el resto de mi vida, todo está bien, o sea, no me estaba faltando nada, ¿por qué tendría que salir al mundo? A veces uno piensa eso, ¿no? Está en la cama y dice, pucha, si me pudiera quedar en la cama el resto de la semana y ya, porque no quiero enfrentar a nada, ¿no? Pero uno tiene que salir y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, la zona de confort es ese lugar donde yo siento seguridad, ¿cierto? Y he llegado ahí y me siento bien. Es como puedo parar y puedo descansar y todo está bien. Pero no pasa nada al mismo tiempo. Entonces yo no me puedo quedar en mi zona de confort, porque si me quedo en mi zona de confort, no pasa nada. Y eso es gravísimo, ¿no? Imagínate que tú hubieras decidido quedarte en el vientre de tu mamá el resto de tu vida. Incómodo, ¿no? No tan zona de confort como quisiéramos. Y ahí es donde empezamos a entrar a la siguiente parte y es la zona del miedo, ¿no? Entonces, cuando yo primero entiendo, porque eso nos pasa, y por eso les decía al comienzo, si de pronto en este momento de tu vida todo está mal y sientes como que no hay nada, eso es estar en la zona de confort y darte cuenta que tienes que salirte de ahí, ¿no? Porque tú empiezas a sentir incomodidad, empiezas a sentir cierta ansiedad, como que las cosas no te cuadran, hay molestias, hay dolor, hay sufrimiento, hay rabia, hay frustración. Cuando pasa eso, tú tienes que hacer algo, ¿cierto? No te puedes, o sea, te puedes quedar ahí, pero vas a tener esa incomodidad. Y sabes que vas a tener que hacer algo para salir de ese lugar, ¿no? Y eso da miedo, porque significa que tienes que dar un paso por fuera de algo que tú no conoces. Entonces volvamos a esa burbujita, ¿no? Entonces tú tienes que empujar esa burbuja como hacia los lados, ¿no? Y empezar a llevarla hacia tus costados para ver qué es lo que sigue, cuál sería el siguiente paso. Y aquí empecemos a materializarlo en aspectos de nuestra vida. Entonces pensemos en el trabajo, ¿no? Si yo quiero el trabajo que yo sueño, tengo que estudiar primero. Vamos hasta lo más básico. Yo estoy en la universidad, estoy aprendiendo, estoy viendo una carrera chévere y me gradúo, ¿cierto? Y ahí, wow, un miedo gigante, porque es la primera vez en nuestras vidas, después de graduarnos, que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Antes sabíamos, ¿no? Paso del colegio de primaria a secundaria, de ahí me gradúo, busco una carrera, escojo una universidad, ¿sí? Todo está medio cuadradito, medio calculado, a veces uno extiende eso metiéndose a una maestría, ¿sí? No, y ahí voy empujando, pero igual empieza a haber un poco más de incomodidad y miedo. Pero ya tú te gradúas y ya cuando tienes que ir a buscar empresas para trabajar o trabajar en tu proyecto, eso, pucha, es algo completamente nuevo y lo que más miedo da ahí es que no sabes qué va a pasar. Es la primera vez en tu vida que tú no tienes algo cierto ni certero para seguir. Pero tú estás ahí, ¿no? Estás enfrentando esos miedos. Entonces, esos miedos a veces se ven reflejados en que tú no confías en ti, ¿no? Dices, no estoy preparado,
todavía me falta estudiar un poquito más, todavía necesito averiguar un poquito más. O de pronto encuentras excusas, no, todavía no es el momento, mejor me quedo acá, ¿cierto? Mejor no busco allá porque allá yo no conozco. O de pronto se ve afectado por las opiniones de los demás, ¿no? Las otras personas, no, pero tú deberías hacer esto, deberías aplicar al otro. No, yo mejor me quedo acá porque ustedes me dicen y yo no sé, no voy a escoger. Y eso lo trasladamos a la vida interpersonal, con tus amigos, parejas, con personas, ¿no? Estoy bien, estoy cómoda acá, no está pasando nada malo, pero siento que algo mejor podría ser, o siento que hay algo que podría evolucionar. Uy, no, pero eso significa que tengo que hablar con esta persona. Hemos visto en capítulos anteriores que Pash nos dice que tengo que decir cómo me siento para que la persona entienda. Eso me da miedo. Yo no voy a hacer eso. Uy, mi amigo todo el tiempo me cancela los planes. Y me incomoda y me gustaría que no lo hiciera, pero no le voy a decir. No, yo mejor me quedo acá. Y esa zona de confort no necesariamente es de confort, ¿sí? Es una zona segura. Es una zona segura que conoces. Y a veces pasa eso, ¿no? Que preferimos con mal conocido a malo por conocer. Pero a veces el malo por conocer va a ser muy bueno. Entonces, tenemos que pasar esa zona de miedo. Pero una vez pasamos esa zona de miedo, seguimos empujando y entonces ya empieza a convertirse en una zona de aprendizajes. Porque ¿qué pasa cuando tú tomas acción frente a lo que haces? Algo se devuelve. Eso es como una cuestión de karma, acción-reacción, ¿no? Entonces, salí de la universidad, vamos con todo, hice mi CV y lo mandé a empresas. Gran momento para la vida de un profesional joven. ¿Por qué? Porque vas a recibir muchas respuestas. Y a veces la no respuesta es una respuesta también. Entonces, recibes para ir a entrevistas, aprendes a ir a entrevistas, conoces gente que está en lo mismo que tú estás haciendo, te rechazan, te vuelven a rechazar, te siguen rechazando y tú sigues intentándolo. Y ahí empiezas a estar en tu zona de aprendizaje. ¿Y qué hay en la zona de aprendizaje? Vas a enfrentar desafíos y problemas, vas a adquirir nuevas habilidades, vas a extender tu zona de confort y eso es lo importante ahí. Entonces, cuando yo empiezo a ir a muchas entrevistas, y eso me recuerda cuando tenía 25 años, que fue hace 2 años, 2, no 12, hace un año tenía 25 años, no mentira, fue hace mucho tiempo, pero cuando tenía 25 era en esa época, mi trabajo, o sea, mi profesión era ser diseñadora de modas y llegué a un punto donde yo fui como a 20 entrevistas. O sea, yo ya sabía exactamente, cuando yo entraba, si veía a la persona, sabía exactamente cómo tenía que comportarme. Porque, este es el tipo de que hace esto, esto y esto y esto. Me van a hacer un examen aquí, de aquí me van a hacer hablar con esta persona me va a preguntar tal cosa. Y yo ya conocía mucho los sistemas. Entonces, para mí, eso se volvió mi zona de confort. Pero adivinen qué. Tantos rechazos y tantas cosas donde no funcionaban las cosas, empezó a crear incomodidad. Y me hizo empezar a cuestionar si esto era en verdad lo que debería estar haciendo. Porque por alguna razón no está saliendo. Y no salía no porque fuera mala o porque no estuviera en el nivel alto que yo pensaba en ese momento que no estaba. Simplemente no concordaba con las expectativas de la empresa o simplemente no tenía que estar ahí. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a confiar un poquito en uno, pero digamos que en esa época yo lo único que pensaba era, tengo que moverme, si esto no está funcionando aquí, tengo que moverme hacia otro lado, ¿sí? Y pasa entonces con mis amigos, con mi familia, con todas las personas en las que yo tengo como relaciones y es, ya, o sea, si yo aprendo a enfrentar la situación incómoda, eso que me da miedo, ¿no? El miedo a ser rechazado, el miedo a ser juzgado, y empiezo a aprender a través de eso, ¿no? Empiezo a entender herramientas. Si le hablo a esta persona de esta manera, sé que voy a recibir un buen feedback. Si tal vez hago X o Y. Sí, entonces todo en la vida es mucho de experimentar. De darte la oportunidad de intentarlo, de enfrentar ese miedo y mirar qué va a pasar. Y pasa también, que no lo he hablado, pero también en nuestra vida diaria, en nuestra como crecimiento personal, ¿no? Digamos que voy a entrenar, quiero empezar a hacer ejercicio. O quiero empezar a hacer yoga, mi tema favorito, ¿no? Entonces mi zona de confort es no lo hago y está bien. O sea, no me he muerto y no estoy haciendo yoga y está bien. Pero quiero porque me han dicho que es bueno. Pero me da miedo que si voy a clase la pase mal, ¿no? Y nosotros buscamos el placer y la felicidad. ¿Por qué iría a un lugar donde la va a pasar mal?
Y hay un miedo, o me juzguen. ¡Ah! La profesora me va a juzgar y me va a decir qué hago acá si yo no estiro bien y no hago las posturas perfectas. Pero voy y lo intento y me incomodo. Y paso en esa zona un poco incómoda, pero aprendo. Ya sé que si uso bloques, de pronto no hago la postura igual que la profe, pero entiendo que funciona de esta manera, ¿no? Ya si voy una vez a la semana, de pronto... Entonces ahí tú empiezas a recibir información de vuelta, ¿no? Tú actúas, tomas acción, intentas cosas y aprendes. Y ahí es cuando entramos a la zona de aprendizaje, ¿no? Es una zona bonita porque constantemente te estás nutriendo. ¿Qué es lo importante cuando tú estás en la zona de aprendizaje? Estar presente y entender que lo que te está pasando alrededor no es bueno ni malo, solo simplemente son cosas, ¿no? Entonces, estuve yendo a entrevista tras entrevista o comencé un proyecto y se lo presenté a esto, se lo presenté a lo otro, empecé con esto, empecé con lo otro, esto no me respondió, esto no me funcionó, esto tampoco. ¿Qué estoy aprendiendo? En vez de estar diciendo, oh por Dios, esto es muy difícil, yo no puedo hacerlo, no soy suficiente, no soy lo inteligente, no soy lo hermosa, no soy. En vez de estar pensando y empezar a poner, porque nos encanta ponernos etiquetas de no puedo, no soy capaz, simplemente recibe la información de vuelta, ¿no? Ya a esta persona no le sirvió y no me aprobó el proyecto, ¿por qué? ¿No? Y con esa información yo me puedo devolver, puedo ajustar. De pronto tengo que cambiar cosas dentro de lo que estoy presentando para de pronto volver a esa presentación o a esa persona, o de pronto este no es el tipo de cliente que yo necesito ir a otro porque ya acabo de aprender que no funciona, ¿no? Y cuando uno está, o sea... digamos, en las cosas en las que yo hago de trabajo, hago mucho análisis de producto y he entendido eso mucho aprendiéndolo desde ese lado, ¿no? Como que si tú no mides, tú no vas a tener información válida. O sea, uno no puede quedarse juzgando al ojo. Y en la vida uno puede también analizar la respuesta, no sé si con números, pero sí empiezas a entender como patrones de las cosas que pasan a tu alrededor, ¿no? En el trabajo, si de pronto hago esto así y así, se va a responder de cierta manera porque ya ha pasado, ¿no? Y dejo de pensar que es que soy mala o que es que la gente me odia o es que no tengo lo suficiente, sino simplemente estoy en una zona de aprendizaje y sé que en esa zona de aprendizaje hay información que estoy recibiendo. Y una vez yo recibo esa información y ya empiezo a sentirme cómoda con las cosas que están pasando con los aprendizajes, llego a la zona de crecimiento. Y la zona de crecimiento es lindísima porque empiezas a encontrar un propósito, ¿sí? Empiezas a encontrar esas cosas que estás... Ahí es donde empiezas a lograr cosas, ¿sí? Ahí empiezas a ver resultados positivos y a veces el resultado positivo es... ya tengo que dejar de estar buscando trabajo por este lado porque eso no es lo que en este momento tengo que estar haciendo. ¿Sí? O sea, el rechazo también es un momento de ganancia. ¿Sí? La no respuesta es también una respuesta, ¿no? El acabar una relación amorosa, una amistad, cerrar un ciclo con personas, eso también es avanzar en tu vida. Entonces, cuando llegamos a la zona de crecimiento, entendemos un poquito eso, entendemos que tanto los logros, ¿no? O sea, por fin encontré el trabajo después de mucho haberme esforzado, después de haber aprendido y después de haber entendido, conseguí lo que estaba buscando, yay, o no he encontrado porque de pronto este no es el camino, pero ya entendí que por ahí no es y que de pronto tengo que buscar por otro lado. Y darnos cuenta de que la vida está llena de oportunidades. Y eso me parece algo fantástico. Y creo que ese es como la conclusión de estar en un constante aprendizaje y en un constante crecimiento. Si nosotros nos fijamos que día a día tú estás recibiendo oportunidades frente a cada aspecto de tu vida, la vida se pone mucho más interesante. Porque más allá que retos, más allá que problemas, todo es una oportunidad. Y afondemos un poquito esa idea, ¿sí? Pensemos sobre todo en las cosas negativas. Cuando nos pasan cosas malas, la primera respuesta es buscar cómo salvarnos, ¿no? Cómo protegernos, cómo no sufrir. Porque esa es una respuesta natural de nosotros. O sea, nuestra naturaleza de supervivencia es no sufras porque el sufrimiento es muerte, ¿no? O sea, sentimos que no vamos a aguantar y a veces es verdad. Pero entonces en vez de dirigirlo hacia tengo que salvarme de eso, voy a ver cuál es mi oportunidad de crecimiento frente a las cosas que me están pasando. Hay unas que son súper sencillas, ¿no?
O sea, llegué tarde y me pasó esto y todo fue una cadena de una cosa tras la otra. ¿Cuál es la oportunidad ahí? De pronto ahí estoy en una zona de aprendizaje, ¿cierto? Y ese momento difícil me está enseñando algo. A veces la enseñanza es mucho más dura y es mucho más difícil y va a tomarte más tiempo, pero siempre piensa que es una oportunidad. Siempre trae a tu atención que lo que te está pasando es una oportunidad para seguir creciendo. Estamos todos los días en ese juego de salir de nuestra zona de confort o de pasar de la zona del miedo a la zona de aprendizaje o estar en esa zona de aprendizaje donde ya estás creciendo. Todos los días, en cada aspecto de tu vida, no solamente en el trabajo, no solamente en tu vida personal, no solamente en tu vida contigo. Todo lo que tú haces a diario es una oportunidad para seguir creciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué tan presentes estamos para crecer. Y a veces cuesta, ¿no? A veces estamos en una zona de confort que es bien pesada, ¿no? Y el miedo puede ser muy grande, ¿no? Y a veces tú estás en esta zona de confort y miras hacia dónde puedes empujar, pero justo empujas y el miedo te gana. Y tienes que devolverte y dices, no puedo. Y está bien, porque eso también es un aprendizaje, ¿no? Tengo que de pronto medir en este momento y decidir que este no es el momento para avanzar, pero en algún momento va a tener que hacerlo, ¿sí? Casi que siempre vamos a tener al final que enfrentar nuestros grandes miedos, porque ahí es donde crecemos, ¿sí? Lo cómodo, lo que ya me sale bien, eso es fácil. Salir a la zona del miedo, más difícil. Yo, cuando estoy dictando clase, admiro un montón a las personas que les cuestan las posturas. Porque los que se paran de cabeza y están en su Guerrero 2, felices logos, ellos están en su momento de alegría. Ellos están en su zona de crecimiento, ¿sí? Porque ellos en un punto sufrieron y les dolió y la pasaron mal, pero ahorita están en una zona de confort bonita, chévere. Entonces yo digo que la pasen rico, pero los que están sufriéndola, los que les está doliendo la rodilla, los que saben que no se siente tan bien como quisieran, yo a esas personas las admiro un montón porque están en esa zona, entre zona de miedo y zona de aprendizaje. Y esa zona es súper incómoda. En todo lo que tú haces, tente un poco también de amor y compasión frente a las cosas que haces. Porque cuando da miedo y cuando es difícil, tú tienes que esforzarte más y cansa y desgasta y es agotador. A veces pasa que tuvimos una conversación difícil y uno dice, ay, no era tan grave. Sí, en ese momento sí era tan grave, ¿sí? A veces uno minimiza sus esfuerzos y no es así. Tú tienes que sentirte muy orgulloso y agradecerte constantemente por todo el esfuerzo que haces a diario por ti. Porque, o sea, al final tú eres el proyecto más grande en el que estás trabajando y estás trabajando todos los días en él. Así que siéntete orgulloso de eso. Palmadita en el hombro. Y nos sentimos felices porque lo intentamos. Y vuelves otra vez, ¿no? O sea, aprendiste, creciste, te sientes bien y vuelves otra vez a tu zona de confort. Y vamos a ver cuánto tiempo me puedo quedar ahí, abrazando, disfrutando, pero dando el siguiente paso. Y así, un día detrás del otro, hasta que dejemos este cuerpo y lo volvamos a intentar, si es que crees en la reencarnación. Y seguimos. Entonces disfruta cada día, disfruta cada momento en el que estés, observa en cada aspecto de tu vida en qué zona estás y hacia dónde quieres ir. Aprovecha esta luna nueva o las lunas nuevas en general para crear intenciones y confía en ti, confía en que tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres y ya de ahí para adelante todo es ganancia. Espero que hayas disfrutado mucho tu capítulo de hoy. Yo te mando un beso enorme, un abrazo, muchas gracias por compartir, muchas gracias por su amor, por sus comentarios. Amo que me dejen ahora comentarios en YouTube porque los puedo leer y escribir ahí mismo. Creo que en Spotify también, tengo que averiguar un poco más. Yo sigo aprendiendo. Ustedes sigan escuchándome y sigan compartiendo y acá seguimos creciendo todos muy felices. Les mando un abrazo, mamá, nos vemos en una próxima.